Es decir, donde la gente entraba, ¿sí? Y hacía uso de los servicios, y dependiendo así, o sea, de las habilidades del visitante, del usuario, podía hacer mayor o menor uso de la biblioteca. Evidentemente el bibliotecario a veces funcionaba como un resguardatario del acervo, más no un promotor del acervo. Y justamente hablando de la vocación de los usuarios, en los documentos rectores de la DGB señalan esto: la vocación esencial de la biblioteca pública es orientar a quienes la visitan para adentrarse al mundo del conocimiento, la información y entretenimiento a través de los libros, y para lograrlo es necesario que se conozcan y aprovechen al máximo los servicios que ofrece. En la medida que se logre, la presencia, el sentido de la biblioteca pública como espacio abierto se fortalece. Es decir, que para la tarea, el servicio de dirección de usuarios, basta que señalemos, como bibliotecario público, señalar cuáles son los servicios que hay. ¿Dónde está el área de consulta? ¿Dónde está el área infantil? ¿Dónde están las computadoras? Eso se refiere con orientación. Ojalá fuera orientar más bien en la búsqueda o en el acceso a la información, solamente es orientar en el servicio. Y bueno, este reglamento de general servicios bibliotecarios tiene modificaciones tanto en el 2001 como en el 2003. Unas de ellas, por ejemplo, es donde se define con mayor profundidad qué son servicios bibliotecarios, las funciones del personal bibliotecario y las obligaciones y derechos de los usuarios. Es interesante porque antes de este reglamento los usuarios no aparecían, o sea, bueno, tenían acceso pero no había derechos de los usuarios. Y además se cambia la definición de las bibliotecas, es decir, se define como un establecimiento que contiene un acervo de carácter general, mismo que está destinado a atender de forma gratuita a toda persona que lo solicite, para su consulta o préstamo. Ahí todavía estamos hablando de servicios tradicionales, a través de distintos servicios cuyo fin es proporcionar el libre acceso a la información, al conocimiento y la cultura general. Subrayo el libre acceso a la información porque es un exceso. Lo que teníamos es libre acceso a los libros, pero sí a la información en las categorías que actualmente se manejan, no podría ser. En la edición de 2003 se anexa justamente un reglamento para el acceso y uso de servicios digitales en la biblioteca pública, cuyo propósito fue instrumentar una serie de principios y derechos para los usuarios de la biblioteca pública en materia de acceso a las tecnologías de información y comunicación. Y justamente, la irrupción de las computadoras en la biblioteca pública de México ha sido tarde y lento. En el 2002, por ejemplo, teníamos 6.413 bibliotecas públicas en todo el país, y de ellas se contabiliza que solo 120 bibliotecas proporcionaban a los usuarios servicios, o sea, el acceso a una computadora para un trabajo escolar, primordialmente. En este mismo año, 2002 estamos hablando, Vicente Fox presenta el Programa Nacional de Apoyo de Lectores, el cual incluye una serie de acciones puntuales enfocadas al fortalecimiento, modernización, creación de las bibliotecas públicas. En este evento, Bill Gates anuncia un donativo de cerca de $30 millones para dotar de computadoras, soporte técnico y capacitación al personal de bibliotecas públicas. Además de la empresa Microsoft de México, ofrece otros 10 millones en software para las bibliotecas, para las máquinas que compraríamos con esa subvención. A estos apoyos se sumaron el compromiso del Sistema Nacional de México para dotar conectividad a las bibliotecas públicas y la asesoría del ILSE para la capacitación tecnológica del personal bibliotecario. Y esta ayuda fue mucha porque en la DGB no había personal prácticamente con experiencia en capacitación tecnológica, justamente, o sea, nuestros grupos de instructores no, o sea, capacitaba sobre fomento de la lectura, sobre el servicio básico de la biblioteca pública, pero no sobre tecnologías. Y bueno, y para ello la DGB instituye en el 2003 el Programa de Acceso a Servicios Digitales en Bibliotecas Públicas, cual su acrónimo es malísimos, PASDBD, o sea, es impronunciable, el cual es un proyecto tecnológico integrado por 3 componentes: equipamiento, capacitación y evaluación del impacto social. Para el proyecto de equipamiento tecnológico se estableció una serie de condiciones en cada biblioteca beneficiada. Quizá resulta curioso que en el 2003 estaríamos hablando que una biblioteca para recibir computadoras tenía que tener un espacio digno para recibir computadoras, seguridad en puertas y ventanas, porque pues era muy posible que se robaran de equipos, los techos y las paredes tenían que estar impermeabilizados,
la energía eléctrica tenía que ser aterrizada y tendría que haber un personal exprofeso contratado para ese servicio. ¿Por qué? Porque nuestro personal histórico no tenía competencias tecnológicas. De todos esos requisitos, el que más nos costó fue justamente la energía eléctrica aterrizada. Había regiones en el país que los picos de energía eléctrica pasaban los 120, algunos llegaban a los 140, y este tipo de reacciones con las computadoras no se llevan. Por fortuna, hubo la oportunidad de cambiar los equipos cuando no existían las condiciones, y otra vez tuvimos que instalarlos sin el menor punto de que ojalá no pasara nada. El programa de equipamiento realmente significó un reto para toda la red nacional, porque miren, en el 2002 se hizo un inventario sobre cuántas computadoras había en la red nacional, no llegaban a 2000. Muchas de esas computadoras eran prácticamente dignas de museo. Eran máquinas Atari, máquinas Apple, las primeras, unas IBM 286. Entonces eran muchas máquinas muy malas, máquinas que llegaban a la biblioteca pública por donación de los usuarios. O sea, un usuario que estaba en la biblioteca pública ya no quería su máquina, en lugar de tirarla, se la entregaba a la biblioteca. Y bueno, así era el servicio que teníamos. Bueno, y el bibliotecario se lo ponía a disposición de los estudiantes que trabajaban. Y bueno, pues de enero de 2004 a julio de 2006 prácticamente entregamos más de 15,000 computadoras en toda la red. Para eso muchas bibliotecas tuvieron que cambiar su infraestructura, muchas tuvieron que moverse de espacios. Algunas que eran diurnas porque solo tenían energía, bueno, solo trabajaban con luz del día, tuvieron que moverse a un espacio donde había energía eléctrica para que recibieran las computadoras. Y realmente fue una tarea descomunal, pero que permitió en poco tiempo la instalación de casi 15,000 computadoras. El proyecto, uno pensaría que acabar el último recurso de la Fundación Gates terminaría, o sea, los 30 millones. Por fortuna no fue así. El Plan Nacional de Cultura de este año, en su eje 6, el cual es esparcimiento y fomento de la lectura, se desprende el apartado desarrollo de cultura infantil, cuyo objetivo número 5 es ampliar el acceso a la información electrónica a las bibliotecas públicas a través de reforzar las bibliotecas públicas en la infraestructura informática de telecomunicaciones, que mejore y fortalezca el servicio de consulta por internet y otras fuentes electrónicas de información al mayor número posible de unidades de la red nacional, de manera que se aplique el recorrido existente de la red nacional derivado del apoyo a la Fundación Gates. Bueno, 6 años después de este proyecto, se puede decir que el programa de accesos digitales ha equipado 3.162 bibliotecas públicas en este país, una cifra que representa el 43% de la red nacional. O sea, todavía nos falta más de la mitad de las bibliotecas públicas que atender, que cubrir, que llevar equipos informáticos y de telecomunicaciones. Esta tabla que presento aquí es justamente cómo están distribuidas esas 3.162 bibliotecas. La primera tabla es justamente el número de bibliotecas por red estatal. Aguascalientes tiene 64, Chiapas tiene 400. Las bibliotecas equipadas por el programa es la segunda columna, y la tercera el porcentaje de bibliotecas con tecnologías de información por parte del programa. Pongo en amarillo el Distrito Federal porque solo vemos de las 410 bibliotecas públicas que hay en el DF, solo 37 han sido beneficiadas por el programa de equipamiento. O sea, esto representa el 9% del total de la red del DF. Eso no quiere decir que solo 37 bibliotecas del DF tienen equipos informáticos, al contrario. En esta administración de Marcelo Ebrard han instalado equipos informáticos en algo así 120 bibliotecas públicas, en un proyecto muy ajeno a bibliotecas que se llama Bibliotecas de Aula, pero bueno, está el recurso tecnológico y se ocupan para fines educativos. También sobresale, por ejemplo, Aguascalientes, Baja California y Baja California Sur, donde prácticamente hemos cubierto la red estatal en equipo informático. La media está entre 40 y 45% de cobertura. Bueno, como les señalaba, también el programa, aparte de equipamiento, es capacitación. Por lo tanto, a través del ILCE hicimos un módulo de formación amplísimo, capacitación presencial. Lo cierto es que manejábamos la teoría que la tecnología no se puede trasladar por vía en línea, era capacitar prácticamente presencial. Eran 104 horas de capacitación a los bibliotecarios públicos y realmente fue una cuestión
tremenda porque capacitamos 3.600 bibliotecas en toda la red nacional, aunque la eficiencia terminal fue apenas del 59%. Eso es muy interesante porque la capacitación nos enfrentamos a un gran reto. A veces empezamos con un bibliotecario a principios de año y para el último curso, que era en noviembre, ya no estaba, lo corrían. Prácticamente las estadísticas señalan que después de una elección de presidentes municipales, la tercera parte de los bibliotecarios públicos cambian por decisión del presidente municipal. Me faltan 5 minutos y creo que no voy a acabar la ponencia, pero creo que con esto voy a... El programa también hablaba de evaluación. Y del 2004 al 2006, dos doctoras del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, la doctora Santos y la doctora de Gortari, evaluaron el programa. Pero aquí fue una evaluación no de escritores, una evaluación de campo. Aplicaron más de 9.000 encuestas en todo el país. Y aparte entrevistaron a las autoridades de las bibliotecas, a los gobiernos estatales, prácticamente a todos los actores de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas. Y con respecto al programa concluyeron lo siguiente: el programa se distingue por la gratuidad en el uso del equipo de cómputo y los esfuerzos realizados para formar capacidad de los usuarios. Con frecuencia se condiciona el uso de las computadoras. Esto es muy curioso porque muchas bibliotecas, o bibliotecas mejor dicho, ante el peligro de que la computadora le quitara usuarios al acervo, pedían, por ejemplo, que para acceder a las computadoras el niño o el visitante tenía que leer media hora antes de entrar a la computadora. Sí, realmente era Y bueno, el programa se pretendía dotar de computadoras y conectividad. A veces la conectividad no llegaba. Al estar en el Programa Nacional de México, no se cubrió la totalidad de las bibliotecas públicas y muchas veces esta carencia de no tener conectividad fue subsanada por la instalación de la enciclopedia en carta y enciclopedia y enciclomedia, mejor dicho. Las dos tenían, y de hecho en muchos lugares apartados donde no había conectividad, prácticamente había cursos, por ejemplo, de Encarta en Yucatán o de enciclomedia en Durango, donde los chicos revisaban los contenidos electrónicos. Las computadoras evidentemente sí hacen más visibles las bibliotecas públicas.